Estos son dos derechos que se concilian de manera natural. Todos tenemos como ciudadanos el derecho a recibir información, el derecho de solicitar la información y procesarla, pero al mismo tiempo tenemos el derecho a que nuestra privacidad sea defendida. Y esa privacidad y la defensa de esa privacidad es un elemento que muchos de nosotros sabemos que existe, pero difícilmente lo ejercemos. Y no lo ejercemos cuando vamos a un banco, no lo ejercemos cuando estamos haciendo una compra en el supermercado, no lo ejercemos cuando nos suscribimos a un periódico, no lo ejercemos a veces cuando compramos un seguro médico y resulta que nos están vendiendo al día siguiente una inversión, no lo ejercemos con nuestros hijos cuando vamos a entregar los datos para pagar sus colegiaturas. En fin, no lo ejercemos en nuestras empresas muchas veces porque tenemos que manejar varias bases de datos en nuestra área de ventas, con nuestra área de recursos humanos, con la gente que maneja gastos médicos mayores. Este derecho a la privacidad y a manejar responsablemente los datos personales no es nada más obligación del Estado, no es nada más obligación de la Federación, es un derecho que tenemos nosotros mismos y que si nosotros no lo iniciamos, no comenzamos a ejercitarlo, nadie lo va a hacer por nosotros y va a quedar como una legislación más, como una ley más que está muerta hasta en tanto nosotros no decidamos como titulares de ellos ejercerlos. Y por ello, sinceramente, felicito mucho al Instituto de Transparencia de este Estado que haya decidido en el marco del Día Internacional de los Datos Personales, que pudo haber sido cualquier otro día, iniciar una serie de charlas y capacitaciones con institutos regionales para poder dar a conocer, para poder difundir lo que es el derecho a la información y el derecho a proteger los datos personales. Sinceramente, muchas felicidades. Y agradezco, para mí sí es una sorpresa que personalidades también de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto Local Electoral estén con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la realidad de los datos personales el día de hoy? Y voy a tratar de ser claro y lo más sucinto posible. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy en México? El día de hoy en México tenemos una ley federal y es una ley federal que está regulada para dirigirse hacia un órgano que es el IFAI. El IFAI fue asignado, después de recibir la competencia del manejo de información y de transparencia, fue asignado para proteger los datos personales. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, como cualquier otro microempresario, como cualquier empresa, como cualquier ciudadano, bases de datos en nuestros negocios, del tamaño que el negocio sea. Muchas veces, conforme más complicado, más grande es la institución, tenemos mayor información. Y es una información a la que tenemos derecho de acceder porque es nuestra manera de subsistir. Aquí la cuestión que tenemos que ver es cómo vamos a regular esa información, cómo la vamos a administrar dentro de nuestras empresas. Y eso debe de generarse a partir de que nosotros conozcamos la legislación, pero también depende mucho de la difusión y de la canalización que la autoridad nos dé respecto de cómo manejar esa información, cómo entender de una mejor manera la ley. Qué bueno que parece que se compone esto por partes. Vamos a la siguiente. Bueno, el marco normativo, no me voy a detener mucho en él porque seguramente ustedes lo conocen y creo que vinimos a una charla que vaya un poco más de lo que podemos todos leer a diario. Es una ley federal de datos personales en protección de particulares. Por el otro lado tenemos el manejo que se hace de datos personales o la regulación que se tiene cuando estos están en manos de entidades públicas del gobierno. Tenemos un reglamento a esa ley y después vino una cascada de documentos para precisar los lineamientos anteriores. Entonces sale el lineamiento para el aviso de privacidad, nos vienen unos parámetros para generar procesos de autorregulación en nuestras empresas. Surgen también las recomendaciones del IFAI de cómo generar esta gestión, este documento de gestión de datos y al margen de todo ello, de toda esta cascada, tenemos de manera más reciente la reforma constitucional en materia de transparencia. Y la reforma constitucional en materia de transparencia fue en su momento la primera bandera de campaña durante las últimas elecciones presidenciales. Bien, con ese antecedente, mi percepción o la percepción que tenemos algunos abogados que nos dedicamos a esta materia es
que ha existido una sobreregulación hacia los gobernados de lo que tenemos que hacer. Cuando a uno le indican en su empresa que tiene que poner un aviso de privacidad y después le dicen pero tienes que corregirlo, pero además tienen que existir 3 más y además debes de tener un responsable y ahora lo tienes que perfeccionar y después me tienes que crear una carpeta, pues siempre va a llegar la gente de finanzas y nos va a decir ¿cuándo acabo de asignarte el presupuesto para que realices la tarea? Cosa muy natural, y después te voltean con los abogados y nos quieren matar cuando les pasamos la factura. Pero eso siempre ha sucedido, creo. Entonces, mi punto aquí es el siguiente. Hemos tenido una regulación, creo yo, compleja, bastante robusta, pero por el otro lado también tenemos una autoridad que nos ha dado una difusión de esta regulación en un sentido de lo que no debemos hacer y no de lo que sí debemos hacer. Y de manera conceptual, viendo un poco la psicología que muchas veces se aplica pues en pedagogía elemental, sabemos que los seres humanos reaccionamos mejor cuando nos dicen cómo sí a cuando nos dicen cómo no. Creo yo que la mercadotecnia en ese sentido que utilizó el Instituto Federal de Acceso a la Información no fue la más atinada, no lo critico y este punto lo he dicho públicamente ante ellos. Es una manera de acercarnos a la ley que pudo haber sido más noble. Entonces, quizá por ahí tuvimos la idea de generar el título de esta plática, de la amenaza a la oportunidad. Pareciese que esa ley se creó para amenazarnos. Realmente no, realmente es una oportunidad para posicionar nuestra marca como pymes, como empresarios, como escuelas, como académicos, como investigadores, como sector público también. Porque aunque el sector público no está regulado por esta ley, también maneja datos personales y también tiene un acceso a información que debe garantizar a cualquier gobernado. Entonces, como pueden ver, es una esfera en donde hemos metido varios elementos. Tenemos la transparencia, el derecho a la información, la protección de los datos, una privacidad, los datos cuando pueden ser utilizados en el sector público u otras veces en el sector privado. Pero lo que sí es un hecho es que toda esta mezcolanza creo que no ha sumado, no ha resultado benéfica para que entendamos bien qué es lo que sí podemos hacer. Y cuando nosotros nos ponen un eslogan que dice sobre aviso no hay engaño, pues lo peor que nos pueden decir, creo yo, es no lo hagas, porque tendencialmente lo vamos a hacer. Creo yo que es mejor empezar a comunicar cómo sí podemos hacerlo, cómo sí puede ser esta ley un aliado para nosotros, cómo sí podemos proteger los datos, pero lo más importante es, como personas físicas, como ciudadanos, el saber cómo sí podemos hacer que se defiendan nuestros datos personales. Quizá a más de alguno de ustedes les haya llegado una llamada en un fin de semana o a altas horas de la noche o muy de mañana, en donde les ofrecen o un tiempo compartido o les dan una tarjeta de crédito adicional o ahora venden hasta criptas a las 7 de la mañana. Y la verdad es que uno empieza a pensar, pues a qué funeral fui últimamente en donde hayan tomado mis datos, porque no es nada más el nombre ni un correo electrónico, es un teléfono y muchas veces es un teléfono celular. Eso técnicamente se llama vulneración de datos. A alguien le di mi teléfono, pero yo nunca le dije, por favor, si tienes un nicho que venderme, llámame un domingo a las 7 de la mañana. O si tienes que venderme un lote de pinturas, por favor, procura hablarme a la medianoche para que se entere mi mujer. Esos son los puntos que quizás son muy obvios y nosotros ya lo vemos de todos los días. Cuelga uno el teléfono, es que volvieron a llamar haciendo una venta. Sí, qué diferente sería si la autoridad nos hubiera dicho, frente a ese tipo de llamadas, también vamos a tener nosotros un canal de comunicación más efectivo en donde tú puedes ejercitar un derecho, un recurso de protección de derechos, o te podemos asesorar para que pidas un aviso de privacidad, veas quién obtuvo tu información y en todo caso nos des entrada como instituto para poder revisar qué está pasando. Creo yo que eso es lo que sí debemos de saber. Y voltear o entender esta frase de sobre aviso no hay engaño, a poder entenderla como vamos a avisarle a la autoridad el engaño que están haciendo los representantes de datos personales respecto de nuestra información. Y con ello vamos a fortalecer el derecho a tener una información más transparente. Para no hacer mucho rollo de la presentación,
¿Qué es lo que nos dice la ley como responsables? Ahora me pongo del lado de los que recibimos la información y tenemos que procesarla y muchas veces nos vemos en los medios de comunicación con el traje de rayas y la mercadotecnia esta. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer con los datos personales que recibimos de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores, de nuestros socios de negocio? Primero, tener un aviso de privacidad. No es un aviso de privacidad de formato. Entiendo que puedan creer que por ahí está el negocio de algunos abogados. Sí y no. Pero el aviso de privacidad de formato no es lo ideal. De eso a no tener nada sería bueno tenerlo, pero siempre sabremos que no es lo mismo vender helados que generar una construcción, que no es lo mismo vender recipientes de plásticos que vender medicamentos. Entonces, aunque la base de un aviso va en función de cómo manejo la información, no siempre en una empresa de venta directa, por ejemplo, se tiene un departamento de atención a clientes en donde se ven efectos adversos al uso de medicamentos. ¿Por qué? Pues porque no lo vendemos. Pero si nosotros nos vamos al formato de un aviso de privacidad, vamos a ver que no se tiene ni esa particularidad ni la otra. Y al momento que llegue la autoridad a revisarnos, nos va a decir, es que debiste haber tomado el formato, pero particularizarlo a tu caso. Mi consejo es, vamos a hacerlo como se debe, con los elementos que tenemos. Tampoco es muy complicado. Ya que tengamos ese aviso, lo que ahora ya es importante tener, y esto viene además por una cuestión internacional, es que lo que dice nuestro aviso realmente lo realicemos. Podemos decir que sí los cumplimos, que los tenemos en una bóveda de seguridad, que no los usan más que 3 personas en la compañía, que no les hacemos llamadas a medianoche y que no vendemos tumbas. Sí, pero si lo seguimos haciendo, es letra muerta. El punto es que cuando haya una persona que de veras se sienta molesta y tenga un poco de tiempo para ejercitar ese derecho, nos puede costar millones de pesos. Y no hay seguro que vaya a cubrir, al menos todavía no existe a nivel mundial, no existe una póliza de seguro que diga, si tú no cumples con tus obligaciones legales, yo pago la multa. Puede existir si nosotros tenemos una vulneración de datos porque hicimos nuestro mejor esfuerzo y las medidas de seguridad no midieron, porque contratamos a Snowden, ahí es una cosa diferente. Pero por no cumplir la ley hasta ahorita, creo yo, no hay seguros. Entonces, ya que tenemos nosotros ese aviso, implementemos las medidas, revisemos qué es lo que nos falla. Probablemente tenemos muy buenos firewalls en nuestro sistema de cómputo o en nuestros servidores, pero a lo mejor tenemos a Snowden metido. Entonces habrá que capacitar a nuestra gente de sistemas para saber quién puede usar las bases de datos, hasta dónde las pueden usar. No es nada complicado, siempre sigue los lineamientos de la empresa. Tú puedes bajar esta información, tú sí la puedes prestar, tú sí la puedes manipular, otras personas no. Y establecer parámetros probablemente. Ya que tengamos ese proceso revisado y las medidas y los potenciales riesgos localizados, que es a lo que se le llama en la ley el cierre de brechas, entonces podemos implementar las medidas de seguridad. Y esas medidas de seguridad que dice la ley y el reglamento, que son físicas, técnicas y administrativas, se condensan en 2 instrumentos, un documental y otro que se llama capacitación y cultura. El documental es la carpeta de gestión de datos en donde tenemos un procedimiento de autorregulación, que es uno de los beneficios que nos da esta ley y que traemos del sistema europeo. En pocas palabras quiere decir, hazlo como tú puedas, con los elementos que tú creas que en tu empresa se necesitan, pero ten un sistema para administrar tus datos. Que no todos los puedan copiar, que no todos los puedan utilizar, que haya un sistema, una política, así como tenemos una política de protección en seguridad, en una planta de producción, por ejemplo, así tener una política, un protocolo de gestión de datos. No es en realidad algo muy complicado, sí se tiene que arrastrar el lápiz, de acuerdo. Ya que tengamos esa política, lo ideal es que lo documental lo conozcan los que tienen acceso a los datos y todos nuestros compañeros de trabajo, que lo conozca la gente de recursos humanos para que sepas que si tenemos que tramitar un reembolso, pues el reembolso no se le va a poner fulanito tiene catarro. Se pone en un sobre cerrado para que no toda la empresa se entere de que fulanito tiene un catarro o tiene otra cosa. No es grato, creo que para ninguno de nosotros, y vuelvo al punto de la protección como titulares, que todo el mundo se entere si nosotros tenemos un cáncer o algo por el estilo. No lo buscamos, pero tampoco es algo que creo yo nos guste tener a 8 columnas.
Otra medida puede ser, bueno, que tengamos una capacitación para nuestra área de sistemas. Oye, por favor, ponme algún bloqueo para que solamente ciertos usuarios puedan transferir esa información. Muchos de ustedes van a decir, oye, yo no puedo estar bloqueando los correos electrónicos. Estoy de acuerdo. Pero cuando sacamos desde el área de ventas, por ejemplo, en un momento de compartir datos, el monto de nuestro flujo o el monto del costo de nuestra operación y se va a la competencia y nos dan un golpe, entonces económicamente es donde sí vemos que valía la pena meter un pequeño candado. Y desgraciadamente a veces nos acostumbramos mucho, todos en general, y me pongo adelante, a que no hacemos las cosas de manera preventiva, sino reactiva. Ya que sucedió, vemos cómo componerlo, pero ya sucedió porque entonces no asignamos en su momento un presupuesto, porque ahora tenemos que asignar presupuesto para pagar la multa, para pagar el daño y perjuicio, y aparte para componer el asunto. Entonces sería bueno tomar también esa medida. Ya que tengamos con nuestras capacidades y el tamaño de nuestra empresa, estas medidas instrumentadas y capacitado al personal, bueno, hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría si hacemos lo que muchas veces se hace en competencia en materia de industrias? Meto o infiltro a alguien en otra empresa, no lo estoy aconsejando a nivel comercial, simplemente a nivel de seguridad de la empresa, simular una vulneración de actos. A ver, déjame ver cómo está funcionando el segmento de transferencia de datos. ¿Se puede copiar en USB o no se puede copiar? ¿Están funcionando nuestros servidores en cuanto al bloqueo interno o no? ¿Me está dando el reporte de quién ingresa con su número, con su usuario o con la identificación que ustedes le asignen a cierta base de datos o no? Eso es simplemente correr una auditoría. Si está funcionando, pues palomita y perfecto. Si no, irlo ajustando y se irá ajustando paulatinamente. Cuando tengamos todo eso, podemos tener un proceso de gestión de datos. ¿Suena complicado? Sí, es laborioso, no es complicado, es laborioso. Pero créanme que el objetivo es que tanto una planta de producción o una pyme o la empresa AAA, lo que nosotros tengamos, con el personal que tengamos, los compañeros de trabajo que tengamos, podamos tener una gestión de datos efectiva. Y eso va a redituar en utilidad para los empresarios, sin duda alguna. Sin duda alguna, la marca, y ustedes lo saben, y nuestra marca puede ser desde nuestro nombre y nuestro prestigio, que mucho o poco lo vayamos generando, hasta el nombre de nuestra empresa. Va a empezarse a distinguir también y va a valer por la seguridad, no solo en cuanto a la temporalidad de la entrega de nuestros productos o servicios, sino en la lealtad y honestidad que tengamos para manejar los datos personales. Y si no, creo que podemos verlo a nivel de cotización de bolsa, cuánto cuestan los escándalos a las empresas cuando se sabe, le robaron a Apple la base de datos, se cae la acción. Eso es su utilidad. Y hacia allá vamos todos, porque además esta ley, déjenme comentarles, no es una ley que se haya sacado de la manga para darnos algo más que hacer a los abogados o un que hacer adicional a los empresarios. Es realmente una disposición que viene para quedarse, que se toma como compromiso internacional de México junto con lo que sería la ley de antilavado, por ejemplo, o la reforma a la ley de transparencia y otras tantas que han venido presentándose para poder posicionar a México dentro de un sistema competitivo de países entre los cuales se realiza el comercio. Como la vamos a tener que enfrentar, insisto, hagámoslo de una manera positiva, veámosle el cómo sí y en qué nos beneficia. ¿Cómo podemos lograr que nuestra marca mejore a partir de tener eso? ¿Cómo podemos simplificar los procesos? Yo recuerdo cuando en mis tiempos de pasante, uno de mis jefes me decía, el 80% del éxito de un departamento, llámese jurídico, contable, de ventas, depende de que tú tengas bien estructurado tu archivo. Porque si no te la pasas buscando el memorándum donde iba la propuesta de la venta, dónde estaban los últimos estados financieros, por qué el papel de trabajo no llegó a poderse presentar en la declaración, o dónde dejamos el contrato, porque si no hay contrato, pues no hay venta. Entonces, si nosotros tenemos bien organizadas esas bases de datos, sabemos a quienes sí se les puede avisar sobre nuestra publicidad, sabemos cómo podemos canalizar o hacer un profiling del cliente para venderle de manera más efectiva cierta parte de nuestros productos o servicios. Sabemos quiénes son nuestros proveedores para el área de maquila o comercio exterior. Sabemos cómo está nuestra área de cómputo. Definitivamente el objetivo común que estaremos logrando es tener
de un archivo poco ordenado a una concentración y una política de gestión muy efectiva que nos va a dejar de un lado muy diferente a la parte en donde está esta persona tratando de armar un cubo. Muchas veces en nuestras empresas estamos así, tratando de ver cómo tapo por un lado sin que se destape el otro. Y aquí hago un poco de reflexión sobre qué es lo que hoy tenemos sobre estos dos derechos humanos: el derecho a la privacidad, el derecho a proteger nuestros datos como seres humanos, como ciudadanos, y por el otro lado, el mismo derecho que tenemos para solicitar a la autoridad una información y una actuación transparente. Por un lado, pudiera ser, y retomo otra vez el título de esta plática, una amenaza el tener una reforma constitucional de transparencia, porque diríamos, no acabamos de hacer cambio a las leyes. Tenemos que defender ahora un derecho humano adicional, que es la privacidad. Tenemos quizá también, y pudiera parecer una amenaza, un instituto local de transparencia. Tenemos que proteger los datos personales y ahora vamos a tener hasta un nuevo IFAI. Bueno, yo los invitaría a verlo de una manera diferente. Podemos tener una mejor marca y consecuentemente podemos tener una mejor empresa, porque vamos a tener institutos que nos van a garantizar la protección de esos derechos, algo que antes no teníamos. Antes nos quejábamos de que llegaban esas llamadas y decíamos, ¿y con quién me quejo? Ahora ya por default decimos, mejor, ¿para qué me quejo? Entonces parece que no estamos conformes. Vamos a ejercitarlos. Que cada vez que nos llamen, que cada vez que o por lo menos cuando vean que hay un asunto realmente que les molesta, que les vulnera, hombre, quéjense, un correo electrónico de, por favor, quita mis datos de aquí y sábete responsable que tienes 20 días para contestarme. Y si no me contestas, se lo mando al Instituto de Datos Personales, se lo mando al IFAI, y el IFAI va a actuar. Sí está actuando. Desafortunadamente, no está actuando con la multiplicidad o con la proactividad que quisiéramos, probablemente, pero en mucha medida también es porque nosotros no le damos herramientas. Es quizá un equivalente al Ministerio Público. Si nosotros no vamos y denunciamos, pues no se ejercita todo lo demás. Entiendo que ese ejemplo no está muy bien visto actualmente, porque todos hemos sido materia de un delito y siempre vamos ahí y es como pues, tocar la puerta que nunca se abre a veces. Pero en este caso vamos a buscar el cómo sí se abre esa puerta en el IFAI y que ellos actúen. Si están actuando, y si no, pues pregúntenle a algunos bancos, pregúntenle a un centro deportivo en nivel nacional, pregúntenle a quien les gusta, hospitales, también han sido a una distribuidora de fármacos. Tenemos desde un Sportcity hasta un Bancomer, tenemos un Scotiabank, tenemos un Grupo Oceánica, tenemos Farmacia San Pablo. Tenemos un espectro que sí han sido sancionados y no son sanciones de 3 pesos, las sanciones están arriba, al menos la más costosa ahorita va en 24 millones de pesos. ¿Cuál fue el motivo de esa sanción? Hubo un responsable, una empresa, en este caso fue un banco, lo puedo decir, es público además, lo publicó el IFAI, que no respondió un ejercicio de derechos ARCO de un ciudadano al que le hablaron para ofrecerle algún producto del banco. Y dijo el banco, bueno, ¿para qué lo voy a contestar? Por alguna razón no lo contestó. Hoy tiene encima 18 millones de pesos y hay por ahí algún procedimiento también en trámite por lo publicado en el IFAI. Podemos evitarnos esa multa. Podemos evitarnos que nuestra marca esté en ese tipo de, no voy a decir escándalos, pero de situaciones incómodas. Seguramente lo que se están gastando en abogados o en defensa con muchísima gente está siendo fuerte. Y esa tiene una incidencia cuando la empresa es más conocida. Entonces, no quiere decir que el que nuestra empresa sea pequeña nos permite hacer lo que queramos con la información. Creo que en la medida en que nosotros tomemos eso como un referente para posicionar la marca y poderle decir a nuestra cámara, a nuestro gremio, a nuestras asociaciones, yo ya tengo esto, yo ya puedo ser certificado inclusive por un país extranjero si quiero exportar, si quiero entablar una relación comercial, va a ser benéfico. De verdad, piénsenlo de esa manera. Podemos tener una mejora en lo que es el crecimiento, no nada más profesional como profesionistas independientes o como pymes, sino también una proyección como empresarios. Hay en el norte del país, afortunadamente, un empuje alto en cuanto a lo que es la exportación y el comercio exterior. Pensémoslo de esa manera.
La Comisión Europea acaba de reformar el reglamento, está unificando criterios a nivel de la Unión Europea para poder establecer cómo se van a manejar los datos personales. Allá en mayo pasado que tuve oportunidad de participar en un foro con ellos, ven a México como una oportunidad en el sentido de que nuestro sistema de protección de datos no es el estadounidense ni tampoco es el de ellos. Aquí me detengo un poco. El sistema estadounidense está basado en: tú me presentas una ley que diga que sí cumples con proteger los datos y yo te apruebo como un país verde en materia de manejo de información. La legislación europea dice: tú me presentas la información, ahora yo te voy a ir a certificar, y hasta que yo te certifique y firmemos convenios, entonces podremos hacer transferencia de datos, que es algo que hacemos todos los días. Nosotros somos un híbrido porque la ley todavía no define cómo lo debemos hacer. Dijo: hagan ustedes una autorregulación, responsables, por favor, y tengan su ley. Y México, ahora que está entrando en las conversaciones para el famoso TPP, que es un convenio de comercio con los países de la cuenca del Pacífico, en materia de datos personales dijo: vamos a usar el modelo asiático o el modelo TPP, que es: yo te presento a ti, Comisión del TPP, mi sistema de protección de datos y cómo la instrumento. Tú vienes, me certificas de manera general y entonces tengo una certificación como país, y no nada más como país, sino para todas mis empresas. Ese es el sistema híbrido que estamos muchos propugnando porque se establezca en México, porque crezca. Está siendo difícil, pero en mi experiencia, entre los dos primeros, entre estos tres, yo les diría: es mejor tener lo más documentado posible las cosas, porque todavía somos un país en donde los juicios se ganan con documentos, aunque viene ya la tendencia de los juicios orales. Papelito habla, por desgracia. Tengamos nuestra carpeta, tengamos nuestras auditorías, hagámoslas. No tienen que ser sofisticadas, no tienen que ser carísimas, no se tienen que llevar 10 años. Es algo que se puede hacer de manera bastante sencilla. Y nos va a permitir reforzar esa estructura y ser mejor vistos como países, como empresas que sí pueden competir en otros países. Les puedo yo compartir la experiencia de uno de nuestros clientes, en donde ya tenemos nosotros firmado convenios de certificación ante la Comisión de la Unión Europea, y todo el manejo de información que se hace de esa empresa europea en sus filiales mexicanas ya está aprobado. Sí se puede hacer, nada más es cuestión de ordenar un poco y de generar cultura en la empresa. La oportunidad de estas leyes, tanto del derecho a la información como a la de protección de datos personales, es: si nosotros generamos esa cultura, si nosotros la decantamos como en este evento, si nosotros nos ponemos a platicar y sacamos las dudas y podemos decir no estoy de acuerdo, pero nutrimos la experiencia, si nosotros generamos un hábito de la protección en nuestra industria, que la gente de recepción no anote en un papelito, sino pueda llevar un control de las llamadas que entran, que en vigilancia realmente tengamos nuestro aviso de privacidad puesto, que si nosotros vamos a mandar un correo electrónico realmente tenga un cintillo en donde diga lee nuestro aviso de privacidad, que efectivamente lo tengamos puesto en la línea, que tengamos un sistema de atención a clientes amables donde digamos qué es lo que quieres que quitemos de tu información. Si nosotros hacemos toda esa capacitación, de verdad le vamos a dar mucho mayor valor a nuestra marca. Nuestra marca vale en función no nada más de lo que venda nuestra área de comercio. No vende nada más en función de la calidad de nuestros productos o el éxito de nuestros servicios. Vende en función también de lo que hacemos atrás, de los que estamos tras bambalinas y de todo ese equipo que tenemos en sistemas, en administración, en recursos humanos, haciendo que el producto se posicione todos los días. Vamos a tener un orden en los procesos sin duda alguna. Por supuesto que el área financiera lo va a apreciar porque ya no tiene que estar asignando presupuestos o para contingencias o para pago de multas, y la incidencia por lo tanto va a ser menor. Y si eso lo hacemos a nivel macro, si eso lo compartimos con otras empresas de nuestro sector, de nuestra cámara, vamos a lograr hacerlo. No es un proceso que se lleve 2 o 3 días, lleva tiempo, no lleva 10 años, no lleva una semana. Pero tenemos que empezar, creo yo, por la cultura, y a eso yo les invitaría a que lo mediten y que hagan de esto una cultura en sus empresas, en sus negocios, y lo puedan correr a nivel de cámaras. Ahora, respecto de la autoridad, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos 2 derechos humanos
el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Y tenemos una autoridad federal que protege ambos derechos, o ante la cual podemos ir para tratar de garantizar la protección de ambos derechos. La pregunta que últimamente nos hemos hecho, bueno, y por el otro lado tenemos un órgano constitucional único que es el que se ha generado a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia. La pregunta que quienes estamos en este medio de la protección de datos personales nos hacemos es, ¿realmente los datos personales deben de ser revisados a nivel autoridad por un instituto encargado también de la transparencia? De entrada pareciera que estamos hablando de las antípodas, porque o es público o es privado. Entonces los datos personales manejados o transmitidos entre particulares los está revisando en su aplicación el órgano que también tiene obligación de ver cómo se administra la información de forma pública. Entonces lo privado y lo público en el mismo instituto pareciera que no funciona, pareciera. Yo considero que siempre que se tenga la capacidad técnica para hacerlo, puede quedar en el mismo instituto. Lo que yo creo que sería ideal es que hubiese un solo instituto que manejara la protección de los datos frente a la autoridad, cuando se lo damos como particulares frente a la autoridad, a cuando se lo damos como particulares a otro particular. Y les pongo este ejemplo. La ley Federal de Datos Personales en Protección de Particulares, como lo dice, solamente regula el manejo de la información entre particulares. Pero si mi información se la doy al IMSS, si mi información se la doy a Infonavit, si se la doy a la Secretaría de Hacienda, entonces ya mis datos juegan por una cancha separada. Ya tengo que regularme o irme por reglas diferentes. En este sector rige la ley de transparencia, y ahí el principio es: toda la información que se brinde es pública, salvo excepciones. Cuando mis datos los manejo frente a particulares, el principio es: la información es privada, salvo excepciones. Entonces, dado que los principios son diferentes, pero los elementos base de trabajo, los datos personales, son los mismos, conviene consecuentemente que confluyan en una misma autoridad que los dirima, definitivamente. Si esa autoridad debe también tener la facultad de revisar la parte de transparencia, es algo en lo que yo no me pronuncio en esta conferencia porque no es de mi materia. Considero que pueden hacerlo, aunque siempre va a quedar la duda de la capacidad técnica o la infraestructura que se deba de tener. Pero si estamos viéndolo también como una parte de derechos humanos, pudiera quedar adentro. Sin embargo, lo que sí es importante es que, así como tenemos de claro una ley que regula los datos en posesión de particulares, tengamos por lo menos un capítulo, o de manera ya ideal, una ley que nos dice cuáles son los principios de manejo de nuestros datos personales cuando se los damos a la autoridad. Porque esa es una parte que, aunque está en las leyes de transparencia locales, y en la federal también, no está segmentado, no está apartado como una ley independiente, y puede llegar a generar cierta duda de cómo se maneja. Los retos para 2014, creo yo, como particulares, está el ensamblar esta regulación como defensores de esa transparencia, que nosotros nos hagamos responsables realmente y defendamos ese derecho a través de la denuncia. Fortalecer al Instituto de Transparencia en sus funciones tanto de transparencia y eventualmente de la protección de datos, porque así está considerado hasta ahora en la reforma constitucional, y que podamos, como titulares, estar capacitados para saber cómo manejar la información que recibimos. A nivel internacional, el panorama con el que cerramos 2013 y empezamos el 2014 es un nuevo reglamento en Europa, donde se concentran los principios en manejo de protección de datos. Es el más avanzado, y ese, si gustan, en algún otro momento lo podemos platicar, porque logran prácticamente 18 naciones ponerse de acuerdo y conjuntar la sofisticación de un modelo alemán con lo laxo de un modelo húngaro en protección de datos, para tener unas reglas uniformes. Ya se tenía la Directiva 95 en materia de protección de datos, ahora se tiene un reglamento a esta ley que está por votarse próximamente en Bruselas.
Por contra, tenemos un modelo Safe Harbor en Estados Unidos, en donde es tú ven, certifícate, demuéstrame que tienes una ley y con eso yo te doy una palomita. Y el modelo del TPP, que sigue siendo un enigma hasta en tanto no podamos avanzar más en él, pero que se antoja interesante. Los invito a que tomemos estas reflexiones en cuenta. Sé que es complicado poder entender que muchas veces tenemos nosotros que empujar a la autoridad a hacerlo en materia de protección de datos, pero muchas veces también queremos que sea el Estado el que hace todo y cuando nosotros tenemos la herramienta más importante, que es la denuncia. Si nosotros tenemos ese poder de la denuncia, que en otros momentos no se había dado, pues creo que ahora que ya lo tenemos de nuestro lado y en papel, en documento, en una ley, deberíamos utilizarlo. Les agradezco sinceramente la oportunidad. Si hay algo en lo que pueda yo ampliar la duda de lo que vayan a preguntar, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, sobre la materia sobre redes sociales, es realmente todo un reto. Recientemente hace unas semanas apenas, llegó una iniciativa de ley al Senado, ya aprobada en Cámara de Diputados, para modificar la Ley Federal de Datos Personales y considerar toda la información de menores de edad en redes sociales como un dato personal sensible y por lo tanto que no pueda manejarse si no es mediante el consentimiento expreso de quienes ejerzan sobre esos menores la patria potestad. Es un tema que involucra tecnologías de la información también, es un tema que no está totalmente regulado o sobre el cual se tienen diversos criterios a nivel internacional y en México todavía no se tiene algo. Pero sí es muy importante porque esto vincula mucha materia penal y mucha materia administrativa. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos estén más protegidos de los que estamos nosotros y no es agradable saber que están tan susceptibles en los medios de comunicación. Pero sí es importante básicamente hacer por ahora la cultura e incentivar este tipo de reformas que si bien pueden generar problemas a las industrias de las telecomunicaciones o de los medios digitales, porque tendrían que bajar toda la información o datos personales de menores que hasta ahorita los tuvieran ahí y que no tengan el consentimiento expreso y obtener el consentimiento expreso conforme a la ley, perdón el término, pero es todo un rollo. Es complicadísimo porque parece más bien un algoritmo en vez de reglas generales. E involucra legislaciones de otros países porque si el servidor del sitio de internet donde están los datos personales está en Suecia, pues entonces se rige por derecho europeo, pero si está en San Francisco, entonces tenemos que aplicar leyes estadounidenses, leyes de California, entonces no aplica la ley mexicana, pero como es de un mexicano, entonces sí puede aplicar. Concluyendo, creo que lo que tenemos que especificar más en nuestra legislación es reglas claras a nivel internacional a las cuales adaptarnos para manejo de datos en redes sociales. Y los correos basura, pues primordialmente medidas de seguridad. Yo creo que medidas de seguridad y mucha cultura, porque en buena medida las hemos generado nosotros mismos cuando decimos Lupita, mande el correo a todos, y luego Lupita se lo pone en asunto a todos, ¿no? Entonces a veces nos enteramos y si nos caemos gordos, mira, le está escribiendo también a aquel, le está mandando la misma información. Entonces son medidas de seguridad y es cultura, creo yo. ¿Qué consecuencia tiene que una empresa no cuente con aviso de privacidad? Es una falta al artículo 16 y conforme al capítulo de sanciones de la misma ley, se pueden hacer acreedores a una revisión, a un proceso de sanciones, y las sanciones van en función de salarios mínimos, que la máxima no es que esas se las apliquen, es de 32 millones de pesos. La verdad es que sí está cara. No está tan cara como en materia de ley antilavado, pero sí está bastante cara. Luego, en efecto, el IFAI recibe los montos de las multas que aplica. Pues bueno, las multas en realidad, y aquí hay fiscalistas que me pueden ayudar mucho más, y aquí está gente también de Contraloría, nos podrá decir quizá, pero las multas siguen el régimen de cualquier percepción que tiene el Estado. Es una contribución al final de cuentas. Desafortunadamente no hay un resarcimiento del daño a la persona, o a la víctima, o a la persona que está demandando. Y eso sí es algo que de manera personal siempre he dicho debe hacerse, porque a nosotros nos dan todo el poder aparentemente de ve, denuncia, quéjate y nosotros te ayudamos y lo que quieras,
Pero ya si se sanciona, pues tú te vas por la vía de daños y perjuicios normalita y todo el dinero viene para acá. Entonces, hay legislaciones extranjeras en donde sí hay un resarcimiento, ese ejercicio de la denuncia. Si se prueba el hecho de la vulneración de datos, debe haber un resarcimiento directo para el gobernado. Y hay una ley que es muy semejante a esta, que es la ley de competencia económica. También nos dice, por favor, si tú detectas que hay una práctica desleal de comercio, denúnciala. ¿Y cuál es mi beneficio aparte de que tengo que gastar en el abogado que me hace el escrito, está perdiendo el tiempo en las audiencias? Ah, no, por favor, mira, la resolución te la llevas con un juez de lo civil y a ver si te califican tus daños y perjuicios. ¿Qué es lo que hace uno? Mejor me quito de problemas. Ni empiezo lo que no me va a dejar un beneficio. Debe haber un beneficio directo para los ciudadanos que ejercemos esta denuncia, sin duda alguna. ¿Qué futuro prevé para los órganos garantes locales como el ITIES en función de las reformas en normas federales recientes y por venir? Pues yo sinceramente auguro un futuro muy prometedor, porque lo único que vamos a lograr va a ser tener institutos locales más fuertes. Nosotros necesitamos además fortalecer esos institutos con nuestra presencia, con nuestra participación y con el ejercicio de ese derecho. La reforma constitucional prevé que que exista este órgano y que pueda entrar en los 3 niveles de gobierno. Sí, sí es cierto, pero como platicaba y cito parte sin robarme la idea de derechos de autor de la persona con la que hablaba hace unos momentos, no es la misma realidad sociológica ni jurídica que se vive en Sonora que la que se vive en Chiapas. Entonces, aunque quieran homologarnos y meternos en un mismo cajón desastre con un instituto centralizado, no van a poder porque las realidades son diferentes. Entonces, los institutos van a jugar un papel importantísimo y nos conviene mucho a nosotros que fortalezcamos esos institutos porque van a ser nuestro intermediario principal con la federación. La última que tengo aquí es: los derechos ARCO deben implementarse en el aviso de privacidad. Hay un formato único y después de hacerlo a la necesidad de cada... Perdón, no entendí esta la pregunta. Sí existen derechos ARCO, sería mi respuesta. Sí se debe de mencionar en el aviso de privacidad que se tienen y cómo deben ejercerse. Se puede, tan sencillo como decir conforme a tal artículo y se desglosa el artículo. Y después de hacerlo a la necesidad, y debe hacerse el aviso de privacidad, entiendo que es así la pregunta, conforme a la medida de cada empresa. Yo creo que sí, sinceramente yo creo que sí. Recientemente se puso, hay dos cosas muy curiosas. Recién se emite el aviso de privacidad. Si uno googleaba la palabra aviso de privacidad, la primera opción que aparecía decía tu aviso de privacidad por 399 pesos. Después lo subieron a 599, estuvo muy caro. Y luego lo pusieron como en promoción, decía 299. Curiosamente decía IFAI, diagonal, aviso de privacidad, costo. Yo sí me tomé la libertad en aquel tiempo de mandar un correo al IFAI y decirles, oigan, pues está muy bueno el negocio, ¿no? Nada más, imagínense, por 399, por todas las personas que van a hablarle al IFAI, pues sí deja. Dije, no, nosotros no lo estamos haciendo. Y digo, bueno, ahí te va la imagen de la pantalla, esta es la clave buscadora y así sale. Entonces, mi mensaje es, hay muchas empresas que se están colgando de hazlo conforme al IFAI, nosotros tenemos una autorización del IFAI, o nosotros te certificamos en materia de datos porque ya tenemos una certificación ante el IFAI. Todavía no existe, sí va a existir en algún momento para agentes certificadores, pero todavía ni el mismo IFAI está certificado. Entonces, quien se los esté vendiendo, porque sí lo están vendiendo y se lo están vendiendo en 50,000 pesos, les están tomando el pelo. Háganlo ustedes, no necesitan todavía una certificación. Y les doy una nota adicional, la certificación no tiene que ser por un organismo 100% nacional, tiene que estar constituido en México. Sí, pero también podríamos solicitar a una empresa certificadora de datos, como podría ser por ejemplo la inglesa de nombre Trustee, que se constituya en México y que ellos me certifiquen. O si mi empresa tiene casa matriz en Inglaterra, pues esa certificación la puedo hacer valer. Toda esa es la información que creo que necesitamos compartir, porque eso no lo estamos sabiendo. Y de entrada vamos nada más con pon el aviso y cómpranoslo por 599 pesos. Insisto, no lo hizo el IFAI, alguien se estaba colgando de ahí. El segundo es, existe actualmente me parece que un software o algo para diseñar formatos de aviso de privacidad.
tómenlo como guía, no lo tomen a rajatabla, porque ya están existiendo casos en donde las empresas o el responsable de datos dice, pues yo lo hice conforme al formato, sí, nada más que en el formato, el formato es un formato, no es uno para ti, entonces adécualo a tus necesidades.